bendecimos al Señor y sabiendo que el Espíritu Santo desea lo mejor para nuestras vidas y en este tiempo Él quiere encontrarse con nosotros. Amado Señor, estamos muy agradecidos en esta hora por estar delante de Ti para estudiar Tu palabra, para animarnos y fortalecernos en ese camino que has provisto de salvación y de luz. Amado Jesucristo, te pedimos en esta hora que nos llenes de Tu agua viva para limpiarnos, para lavarnos, que nos llenes de Tu agua viva para ser llenos de toda la plenitud que hay en Ti, Señor, toda la bondad que hay en Ti. Señor Jesús, que en esta hora Tu nombre, que es sobre todo nombre, tome el control de nuestras vidas y familias. Y en el nombre de Jesús, que toda cadena, toda oposición, todo desánimo sea quitado de en medio de nosotros. Y que podamos tener a esta hora una comunión íntima contigo, una comunión profunda contigo, Señor. Oh sí, sangre poderosa del Cordero, te lo pedimos a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora, hermanos, quiero compartir con ustedes algo muy importante que el apóstol Pablo en muchas de sus cartas le dice a las iglesias, porque, hermanos, Pablo entendía la obra de estar en tinieblas y ser llevados a la luz de Jesucristo. Como sabemos en el libro de Hechos, capítulo 8 y 9, se nos relata la historia de Saulo cuando él fue llevado de las tinieblas a la luz de Cristo, y hubo un cambio en ese hombre que tenía ahí a sus pies la ropa del mártir Esteban, que perseguía a la iglesia, pero él mismo se dañaba. Encontró esa paz y esa libertad en la luz verdadera en Cristo Jesús. Y es lo que Él quiere expresarle a la iglesia o a las iglesias donde Él estaba llegando. Pero ese mensaje, hermanos, es necesario hoy. Saber si estamos en las tinieblas o estamos en la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Si estamos en las tinieblas, en la maldad, o estamos en la luz de Jesucristo. Necesitamos en esta hora ver esa condición en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra familia, en medio de la misma iglesia. Y por ello quiero que ustedes me acompañen ahí en su Biblia, en la Escritura, en el libro de Efesios, capítulo 5. Este es un libro escrito a la iglesia de Éfeso, un lugar muy difícil, un lugar lleno de tinieblas, un lugar lleno de paganismo, pero donde la luz de Jesucristo llegó y cambió y transformó muchas vidas. Y aquí en Efesios capítulo 5, y vamos a leer, hermanos, desde el verso 8, dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Y sigue diciendo ahí, hermanos, en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hermanos, este libro de Efesios da muchos consejos a aquellos que hemos pasado de las tinieblas a la luz verdadera. Y hermanos, necesitamos ver esa obra. No sé lo que tú estás viviendo o pasando hoy, pero si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, si tú has recibido la obra del Salvador, hay esperanza y hay luz para que esas tinieblas sean expulsadas. Leía una historia verdadera en un libro y dos niñitas iban caminando en medio de una vía para tren del ferrocarril, y en eso las niñitas, por ir platicando, se descuidaron y no oyeron el sonido del tren que se aproximaba. En eso el padre de una de las niñas corrió a toda prisa con todas sus fuerzas, y lo único que pudo hacer por el tiempo, porque el tren ya venía cerca, era agarrar a las niñas y aventarlas o tirarlas a un costado, y las niñas cayeron al borde junto con el papá, que también se lanzó después de ello, y las niñas quedaron golpeadas con moretones, con raspones, con sangre tal vez en sus rodillas, pero ellas habían conservado la vida. El padre había arriesgado su vida y las había sacado de la línea de un solo golpe, pero aún esos golpes y esas heridas valían la pena. ¿Por qué? Porque ellas habían sido libradas de la muerte. Y así es nuestro Padre celestial, hermanos. A veces no entendemos lo que Él está haciendo con nosotros. A veces no entendemos la prueba, no entendemos la aflicción que estamos viviendo. Pero el Señor lo permite muchas veces, porque si Él no lo hiciera, como este Padre amoroso, estaba viendo el peligro adelante, estaba viendo la muerte que venía, y Él no le importó, aunque se golpearan un poco, pero Él sabía que iban a estar bien más adelante. Y así es Cristo Jesús. Muchas veces nos corrige, nos disciplina, porque Él sabe que si Él nos deja, la muerte está próxima a venir a nosotros y no seremos librados. ¿Cómo estás hoy? ¿Cuál es tu prueba hoy? Estoy seguro que en medio de todo, Dios quiere obrar en tu corazón. Dios quiere transformar tu vida y tu familia. Pero necesitamos entender la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Y el Señor le dice aquí, a través de Pablo, a la iglesia de Éfeso: ustedes en otro tiempo eran tinieblas. En otras palabras, ustedes no tienen que seguir el mismo camino que vivían. Porque tristemente, hermanos, hoy hay un mensaje liviano en medio de las iglesias, en medio tristemente del cuerpo de Cristo. Y ese mensaje que se predica hoy, que podemos vivir y andar como queramos, porque Dios siempre nos va a perdonar, era un mensaje que también afectaba no solo de afuera para adentro a la iglesia, sino que de adentro mismo. Habían hombres, en otras palabras, entre comillas, hermanos, que estaban anunciando un evangelio que no era el evangelio de Jesucristo, y estaban tergiversando, cambiando las palabras del Señor, acomodándolas a la manera de cómo ellos querían vivir. Pero acordémonos, hermanos, lo que dice aquí en Efesios 5:10: debemos de comprobar lo que es agradable al Señor, y no a mí, y no a mi mente, comprobando lo que es agradable al Señor, a la luz verdadera, porque esa luz va a dar fruto. Dice aquí el apóstol, a través del Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice que las obras de las tinieblas son infructuosas, son estériles, no van a tener un beneficio para nuestras vidas eterno, sino mejor van a perjudicarnos eternamente. También Pedro, en
en la primera carta de Pedro, ustedes me pueden acompañar ahí, primera de Pedro, capítulo 2, y en el verso 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Unos versos más atrás, un verso más atrás, el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio santo, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar todas sus virtudes a las cuales Él nos llamó. Hermanos, ahora en Cristo ya no somos iguales, y esto no es para jactarnos o enorgullecernos, pero no podemos seguir viviendo de la misma manera. Si Cristo hizo la obra en nosotros, el nuevo nacimiento, los frutos de la luz vendrán, los frutos. Y si esos frutos no están viniendo, hermanos, si estamos viviendo de la misma manera, tal vez hay un engaño en nuestro corazón, o en otra, digamos, circunstancia. Algunos tal vez no han nacido de nuevo, no tienen el nuevo nacimiento. La luz verdadera no ha resplandecido en medio del caos y las tinieblas, y se necesita una nueva creación, se necesita esa salvación tan grande, se necesita el nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si esa obra de la luz no ha hecho efecto en tu vida, tú no tienes a Cristo. Pero tú puedes recibirle en esta hora. Tú puedes aceptar ese mensaje, ese llamado, ese regalo gratuito que tú no puedes pagar. Esto no lo puedes pagar con obras ni con tu propia vida. Por eso es un regalo gratuito, maravilloso e infinito. No se puede pagar. Tienes que recibirlo por gracia y recibir su vida en ti. Y esa luz va a entrar en medio del caos y las tinieblas y va a salvar tu vida, tu familia. En el libro de Colosenses, si ustedes me acompañan al libro de Colosenses, en el capítulo 1 y verso 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, los colosenses, a los de Éfeso, Pedro predicando ese mensaje, hermanos, de un camino nuevo y diferente. Éramos extraños a Dios, éramos otro pueblo, éramos antes de los que vivían en las tinieblas, pero ahora no, hermanos. Ahora es una nueva creación, un nuevo camino, y debemos vivir de esa manera, hermanos. No debemos de vivir bajo el engaño de Satanás, y como viven muchos, con sus estándares como el mundo, hermanos, con sus formas de vivir con su familia como el mundo, viendo televisión como el mundo, viendo programas sucios como el mundo, hablando con personas con vocabulario obsceno como lo hace el mundo, mencionando chistes como lo hace el mundo en doble sentido, viviendo como que si nada hubiera pasado. Hermanos, el apóstol Pablo dice: esta es una nueva vida en Cristo Jesús. Un hombre llamado Clemente de Alejandría dijo: el verdadero sabio cristiano practica el ser Dios. Fíjense qué palabras de este hombre. Clemente de Alejandría dijo: el verdadero sabio cristiano practica el ser Dios. O sea, como dice, ser imitadores de Cristo, dice la Escritura.
Pablo mismo le decía, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Hermanos, un cristiano va a anhelar y amar vivir los mismos atributos de Dios, no del mundo, no de aquellos que están en tinieblas, no poniendo sus ojos en los ídolos de este mundo. No, vuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y esa es la meta, llegar a ser como Él es, la transformación de nuestras vidas. La transformación, como lo hace en lo natural, la metamorfosis de la mariposa, del gusano a esa mariposa que vuela en los lugares celestiales. Es lo que el Señor anhela para nosotros. La Escritura dice, dioses sois. Él quiere que seamos como Él. La serpiente dice, no, tú nunca llegarás a ser así. La serpiente en el huerto engañó a Eva diciéndole, no, Él no quiere que sean así como Él. Pero Él nos hizo a su mera imagen y semejanza. Él nos ha hecho para que heredemos todas las riquezas que hay en Él, en los lugares celestiales. Por eso debemos de vivir diferentes, hermanos. Especialmente en este tiempo de tinieblas. Especialmente en este tiempo de todo el mundo ama la oscuridad, ama la maldad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y dice, vivamos así. Pero necesitamos, hermanos, la obra del Espíritu Santo cada día. En el tiempo de Pablo había un movimiento muy fuerte, los llamados los gnósticos o el gnosticismo. Y ellos decían que la base de este movimiento o de este espíritu de las tinieblas era que solo el espíritu es bueno y la materia siempre es mala. Eso era lo que ellos decían. Solo el espíritu es bueno y la materia siempre será mala. En otras palabras, ellos defendían que no importaba lo que el hombre hiciera con su cuerpo. Eso no influía para nada. Ellos podían vivir en sus caprichos, hacer sus propios deseos. El cuerpo no importa. Lo que importa es el espíritu. Ellos podían vivir una forma pecaminosa. Ellos podían vivir una forma donde no importaba la santidad, guardarse como un templo de Dios. No, eso no. La materia, el cuerpo no importa, solo el espíritu. Solo tienes que pasar unas horas meditando y unas horas pues tal vez cantando, pero puedes vivir una vida libre. Hermanos, ese espíritu en el tiempo de Pablo y la iglesia primitiva se metió, y ese espíritu sigue metido hoy en la iglesia, en gran parte del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor quiere hacer una obra completa en nuestras vidas. Cuerpo, alma y espíritu. Él quiere tomar el control de nuestras vidas. Como Satanás. Él quiere tomar el control de todo, de una persona. Quiere controlar su mente, sus pensamientos. Quiere controlar su cuerpo, llevándolo al pecado, a la inmoralidad, a los actos más viles. Y también quiere el espíritu del hombre metido en el infierno por toda la eternidad. Él no se conforma solo con una cosa. Pero hermanos, el Señor quiere hacer una obra completa en nosotros. El Señor quiere terminar su obra en nuestras vidas. Una salvación completa, hermanos. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Estás entregándote totalmente a Cristo Jesús? O tristemente, parte del engaño de los gnósticos o el gnosticismo ha entrado en tu corazón. Debemos de examinarnos, dice la Escritura. Debemos de examinar nuestras vidas. Salmo 1 dice que es bienaventurado el hombre que medita en la palabra. No solo cuando hace las cosas buenas. Cuando hay dudas en nuestro corazón, necesitamos exponernos a la luz de Cristo. Meditar en su palabra. Ponernos a cuenta, dice el profeta Isaías. A ver si yo debo, a ver si yo estoy falto. Y arreglar cuentas con el Señor, bajo un espíritu de arrepentimiento. Hermanos,
Esto es muy triste y es donde hoy en día se predica la doctrina solo gracia. Solo gracia. O muchos le llaman es por gracia. Todo es por gracia. Hermanos, pero podemos escuchar los ecos de la discusión del apóstol Pablo con esa doctrina falsa. Cuando yo leo Romanos capítulo 6, puedo escuchar, hermanos, esa discusión, esa confrontación de Pablo con esos falsos hermanos que decían todo es por gracia, solo por gracia. Porque ellos tenían una confrontación, algo así. Pablo acaba de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Pablo decía, mantengo esa palabra, así es, la gracia de Dios puede limpiar y perdonar al hombre. Pero ellos decían, entonces estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. Pablo decía, así es, la gracia de Dios para el hombre es lo más maravilloso que hay para el ser humano cuando lo recibe genuinamente en su corazón. Estos hombres decían, Pablo, pues entonces sigamos pecando, porque cuando más pequemos, más abundará la gracia. El pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir que el pecado es una oportunidad para que Dios se manifieste en mi vida. Imagínense cómo eran esos hombres. Así querían vivir. Pero no era lo que Pablo les estaba explicando de la gracia de Dios. Pablo les decía a ellos que con la gracia de Dios sobre sus vidas, ellos nunca serían iguales. Ellos abandonarían el pecado cuando esa luz de Dios estuviera obrando en sus vidas. Ellos ya no iban a seguir viviendo de la misma manera. Ellos sí. Ellos decían, Pablo, nosotros creemos que la gracia de Dios, el perdón de Dios, aunque nosotros vivamos descuidadamente, siempre el Señor nos va a perdonar. ¿Cuántos cristianos viven así hoy? Y tal vez, hermanos, no somos como los del extremo que andan en inmoralidad, que andan en pecado y dicen, no, yo sé que ya fui salvo una vez y yo siempre seré perdonado. Pero tal vez hemos descuidado de ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes que hay en Él. Tal vez hemos dejado de entender a qué hemos sido llamados y nos hemos acomodado a ciertas cosas que nos llevan al pecado y diciendo, bueno, pero de repente en el otro servicio ya no voy a ser igual, tal vez Dios me toca. Tal vez cuando yo lea, cuando yo ore, tal vez ahí le voy a pedir perdón al Señor. Hermanos, pero vivir de esa manera, pensando que las tinieblas tienen poder sobre mí, que las tinieblas tienen el control de mi vida, es negar la obra de la luz. No debería ser nuestra actitud a la luz de lo que el apóstol Pablo está hablándole a las iglesias. Vosotros erais, vosotros vivíais de esa manera, vosotros eras excluidos de Dios, pero ahora no. Ahora hay un gran Salvador, hermanos. Hay un poderoso Salvador que transforma y cambia si tú le permites a Él que tome el control, si tú le obedeces, si tú das esos pasos de fe creyéndole a Dios, tu vida cambiará. Nunca será igual. Nunca será igual. Hermanos, es verdad que el amor de Dios puede perdonar al más vil pecador. Eso sí, Él puede perdonar al más vil pecador. Y ese es el gran amor de Dios. Pero también cuando Él perdona, Él salva una vida.
Él impone, hermanos, en nuestro corazón la obligación de amar su ley o sus leyes y de hacer todo lo posible para merecer y corresponder ese amor que Él nos ha dado. Imagínense recibir todo ese amor, ese perdón, y ahora echarlo a la basura y seguir nuestro propio camino. Y solo cuando necesito limpiarme, entonces saco ese amor de Dios que limpia ese perdón y lo aplico a mi vida, pero otra vez lo vuelvo a depositar en el basurero. Alguien así, hermanos, va a terminar como terminó Esaú. Esaú vivía una vida inmoral. Esaú deseó el arrepentimiento, pero ya no lo consiguió. ¿Por qué? Porque él usó el perdón de Dios, la obra de Dios, como un objeto del cual podía deshacerse y recoger a la hora que él quería. No, hermanos. Dios no es así. Dios tiene sus atributos, Dios tiene sus tiempos para el hombre y Dios tiene su obra en un tiempo para el hombre. No se puede jugar a la salvación. No se puede jugar a cambiar. No se puede jugar al pecado, hermanos. No, necesitamos realmente hoy ver con claridad nuestro llamado, hermanos, a la obra de Dios. Necesitamos corresponder el amor de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo y amando sus leyes. Obedeciendo y amando sus leyes. Sabiendo, hermanos, que su atributo, uno de sus atributos más grandes es que Él es santo. Él es santo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, dejen su manera de vivir. Hay muchos cristianos que se aferran a su forma de vivir antigua, aun cuando ahora están en Cristo Jesús. No quieren despojarse de sus viejas amistades que les causan a ellos entrar en chismes, entrar en mentiras, o por lo menos oír mentiras, pero no quieren despojarse de la vieja manera de vivir. Hermanos, alguien así no va a hallar la gracia y la provisión de Dios. Hay cristianos, hermanos, que para ellos es tan difícil despojarse de un programa de televisión que está trayendo suciedad a su vida, despojarse de la música, aún teniendo la gracia de Dios. En otras palabras, están diciéndole al Señor, esto es lo que yo quiero. Y sabemos que eso es capricho, necedad, y la necedad va a ser quebrantada. Pero, hermanos, abandonemos la vieja manera de vivir. Que el hombre viejo muera, hermanos. Que esa obra de muerte quede sepultada. Es lo que el Señor anhela en nuestras vidas, hermanos. Lo más grave, hermanos, que cualquier cristiano puede cometer es convencerse a sí mismo y convencer a otros de que el pecado es algo ligero y liviano a los ojos de Dios. Y miren, de verdad, hermano, en serio, muchos cristianos se autoconvencen de que Dios no ve tan grave su desobediencia y por eso con facilidad se lo comparten a otros. Padre de familia, ¿qué estás enseñándole a tus hijos? ¿Un camino de tibieza o el camino verdadero de Dios? ¿Qué ven ellos en ti? ¿Un autoengaño en tu vida? Diciendo, bueno, sí, yo digo algunas mentiras, pero no tanto. Sí, yo hago algunas cosas que no están legales, pero Dios sabe que lo tengo que hacer. Sí, tengo algunas amistades que sí, de verdad, tengo compañerismo y relación con ellos, pero no es todas las veces. ¿Qué mensaje estás dando? ¿Estás autoengañándote de que el pecado, el Señor lo ve liviano y no tan desagradable? ¿Estás enseñándole a otros ese camino? Porque, hermanos, Dios va a tomar en cuenta
cada decisión diaria que tomamos. Cada decisión diaria. ¿Qué decisión estás tomando hoy? ¿Alejándote de las tinieblas o acercándote a ellas? Hermanos, necesitamos por eso la luz de Jesucristo diariamente en nuestra vida. No nuestra propia lámpara, no, la luz de Jesucristo, hermanos. Porque la luz tiene sus frutos. La luz tiene sus frutos, hermanos. Y todo aquel, hermanos, que anda en ella, que anda en la luz, manifestará esos frutos. Algo muy precioso, hermanos, es que todo lo que se expone a la luz se ilumina. ¿Y saben qué? Se convierte en luz. Este lugar, hoy, aquí donde estoy, en el templo, está expuesto a la luz. Hay luz del sol y hay luz también artificial. Pero todo aquí, todo lo que hay aquí en este momento, se expone a la luz y todo se convierte en luz. Todo se puede ver. Se puede ver hasta el más mínimo detalle de cada cosa. Y es así, hermanos, cuando nosotros nos exponemos a Cristo Jesús y a su palabra. Realmente vamos a ver nuestra condición. Por eso necesitamos exponernos a la luz verdadera, para ver realmente si hay tinieblas. Y hermanos, para el Señor no es problema levantarnos del muladar. Es un deleite para Él levantar al pobre, al menesteroso, del lodo, de las mismas tinieblas, hermanos. Es un deleite para el Señor levantar a las personas, a sus hijos, y ponerlos en un sitio de honor, para que ellos mismos reciban la luz de Él y la reflejen. Para Él no es ningún problema. El problema es el corazón del hombre, que se esconde, que rechaza la luz. Ya no rechacemos la luz, hermanos. Acerquémonos a Él como hijos de luz y aborrezcamos las tinieblas. Y cada rincón de nuestro corazón donde pueda haber una tiniebla, si nos estamos exponiendo a la luz, tarde o temprano serán manifiestas esas obras de las tinieblas y serán expulsadas, saldrán de nuestra vida. Hermanos, por eso leímos estos versos en Efesios capítulo 5. El Señor dice ahí: despierta, despierta, durmiente, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya no vivas de esa manera. Ya no vivas acomodado a tu pecado, a tu forma de vivir pasada, con el triste lamento. Ay, pero Dios sabe que me cuesta. Dios sabe, sí, Dios sabe que te cuesta. Dios sabe que somos carne y somos débiles, pero Él quiere levantarnos. Él es la obra perfecta. Él es el creador. Él es el todopoderoso. Él es el que tiene el poder para cambiarnos y transformarnos. Ya no le digas así. Es que, en otras palabras, quieres decirle al Señor: quiero seguir viviendo de esa manera. Débil. Hermanos, es tiempo. Dice: despierta, durmiente. Despierta, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando, hermanos, quitamos esa ceguera que nosotros mismos queremos llevar muchas veces. Sabemos dónde está la fuente de luz, pero cuando nosotros nos levantamos con una actitud diferente: Señor, ya no quiero ser el mismo. He vivido 10, 5, 15 años en el cristianismo y no ha pasado nada, Señor. No hay un cambio en mi mente, no hay un cambio en mi familia, no hay un cambio en mi matrimonio. ¿Qué pasa? Quiero exponerme a la luz, Señor. Ahora quiero caminar contigo. Hermanos, esa obra va a empezar y no va a detenerse en Cristo Jesús. Te alumbrará Cristo, te alumbrará el Señor, te alumbrará el Señor. Hermanos, el apóstol Pablo aquí está hablando de algunos frutos de la luz. Él habla de integridad, él habla aquí de verdad, hermanos. Él habla ahí de ser bondadosos. Hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, los
impíos, los inconversos, sabían muy bien cuando un cristiano era genuino. Ellos sabían y conocían los atributos de Cristo. Ellos sabían que un cristiano verdadero era íntegro, pero esta integridad no era solo cuando lo estaban viendo. Esa integridad es un fruto de la luz. Es una palabra griega, hermanos, y dice, es una persona, hermanos, lo que da a Dios y a otros lo que es debido. Es una persona que le da a Dios y le da a otros lo que es debido, o sea, lo que es correcto. Un cristiano, hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva estaba dándole cada día a Dios lo mejor y a su prójimo, no importando si lo estaban viendo o no. O sea, esta es una obra del Espíritu, una obra de la luz, hermano. Es de alguien que se está acercando a la luz. Dice la Escritura, hermanos, que cuando la iglesia primitiva empezó, esa progresión, esas obras empezaron. Dice que Bernabé, natural de Chipre, vendió una heredad y la puso a los pies de la iglesia, de los apóstoles, para que el reino siguiera engrandeciéndose con integridad, hermanos, en su corazón, no con otros propósitos o anhelos, sino que solo que el reino creciera. Pero también se nos muestra ahí, en medio de esos capítulos, la historia de Ananías y Zafira. Ellos no eran íntegros, ni con Dios, ni con los hombres, ni con su prójimo. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Ustedes saben bien la historia. Muerte vino a ellos en el libro de los Hechos. ¿Por qué, hermanos? Y hermanos, la gente veía esa obra. La gente se daba cuenta de la luz. Por eso la iglesia crecía, hermanos. Tristemente hoy hay pocos testimonios de gente íntegra en el cuerpo de Cristo. Pero, hermanos, lo hay. Hay personas íntegras. Hermanos, que anhelemos. Otra cosa que veían ellos, los griegos, los romanos, aquellos que estaban viendo esa obra, para ellos una nueva enseñanza, un nuevo camino. Ellos veían en estos hombres verdad. Pero esto no solo intelectualmente, hermanos, porque hay gente que dice, sí, es que eso es la verdad. Es que cuando uno tiene que decir la verdad, hay que decir la verdad. Hermanos, muchos hablan de verdad solo en su mente, pero en su corazón están lejos, porque este fruto de la luz, hermanos, no se practica solo con la mente. Esto es una verdad tanto en lo moral como en lo intelectual, como en las palabras, hermanos. Podemos estar engañándonos aún a nosotros mismos, pero, hermanos, la verdad es una verdad moral en el hombre. Es una verdad en la mente, en las palabras. O sea, hermanos, esto no solo se hace, no solo se dice, se practica día con día. Esto no, por eso, hermanos, esto no es una religión. Ustedes ven las religiones hoy. La gente vive igual, la gente siempre miente, la gente tiene una apariencia de piedad, pero la gente siempre miente, siempre dice malas palabras, no tiene temor de decir mentiras, no tiene temor de hablar engaño. Simplemente se autosatisfacen creyendo en algo que es vano, algo que no puede sostenerlo. Pero, hermanos, la luz y el que se expone a la luz tiene sus frutos. Él ya no vive de la misma manera, abandonó la vieja manera de vivir, ahora es una nueva creación, ahora es una nueva vida. ¿Estás viviendo así? ¿Está la obra de Cristo? ¿Has despertado de tu sueño? ¿Has despertado de la misma? ¿Te has levantado de entre los muertos? ¿Te está alumbrando Cristo? ¿Está transformándote? Cuando tú
hacen una obra de tinieblas, está la luz ahí reprendiéndote, diciéndote, no es el camino. ¿O tienes tu licencia para hacer todo lo que quieras? Si tienes licencia, preocúpate. Si tienes licencia para pecar en tu propio corazón, licencia para hacer lo que tú quieres, licencia para opinar y decir lo que tú quieres de tu propio camino, ten cuidado y preocúpate. Tal vez el Espíritu Santo ya no está redarguyéndote, ya no está reprendiéndote. Es necesario que tú te aflijas, es necesario que tú clames y que esa luz venga a tu vida, porque los hijos de luz cada día que se exponen a la luz, las tinieblas no prevalecen, son quitadas de ellos. Oh hermanos, que podamos en este tiempo vivir como el Señor quiere que vivamos. Y quiero terminar con el último fruto de la luz que quiero ver, es benevolencia. Y esta palabra, hermanos, griega que se encuentra en el Nuevo Testamento, es una generosidad que viene del Espíritu Santo. Porque, hermanos, inclusive hoy hay mucha gente ayudando a otros, y no es malo, pero mucha gente confía en sus obras, en su propia generosidad. Pero la generosidad del Espíritu Santo, hermanos, en nosotros es para toda la eternidad. Cada cosa que hagamos por otros va a tener un propósito correcto en nuestra vida. Nunca la generosidad de Dios va a ser la generosidad de este mundo. No, la generosidad de este mundo busca dar y autocomplacerse, autojustificarse. La generosidad que viene de Dios, que es un fruto puesto en nosotros de la luz, va a hacer que otros pongan su mirada en el Salvador y Redentor, en Cristo Jesús. Cada cosa que hagamos será en pos de la vida eterna, no en pos de complacernos y decir, yo ya estoy bien, alto, me quedo así porque ya hice mi parte. No, hermanos. La generosidad que viene de Dios, la benevolencia que viene del corazón de Dios, ese fruto de la luz en el hombre, hermanos, va a producir mucho fruto en otros, para vida eterna, no para hundir a aquel y que diga, yo confío en lo que hice. No, hermanos, necesitamos hoy volvernos. Si hay, hermanos, áreas donde seguimos viviendo de la misma manera, si hay áreas hoy en nuestra vida, cadenas que hemos acarreado por 5 o 10 años, en las que hemos dicho, bueno, tal vez el Señor quiere que así yo viva, tal vez, hermanos, pensando, así voy a terminar mi carrera quizás. Hermanos, quiero decirles delante de Dios en esta hora que esa no es la voluntad de Dios. Pablo les explicó a los corintios, a los de Corinto, a los Gálatas, a los de Éfeso, a la mayoría de iglesias en las cuales él estuvo predicándoles, que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, hermanos. Y por eso en esta hora tú puedes permitirle al Espíritu Santo, o sea, abrir la puerta de tu corazón para que Él escudriñe. Pero no lo detengas cuando Él empiece a sacar esa suciedad, cuando esa luz empiece a ver lo horrible de las tinieblas que hay ahí. No le impidas que Él siga adelante. No le impidas al Espíritu Santo que Él siga escudriñando. Permítele que Él llegue a lo más profundo y pueda sacar esa suciedad y libertarte, limpiarte,
Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo hoy en muchos corazones, que le están permitiendo esa obra. Oh, hermanos, qué precioso es vivir limpios. Qué precioso es vivir, hermanos, con esa bendición, de esa paz de Dios en nuestros corazones. Y hermanos, es un gozo. Y Dios va a convertir aparentemente tu fracaso o tu vergüenza, porque esas tinieblas se descubrieron, pero si tú lo entregas al Señor, Él va a convertir esa vergüenza. Si tú lo confiesas, si tú te arrepientes, Él va a convertir eso, esa obra, Él la va a terminar y va a ser una bendición tu vida de ahí en adelante. Una gran bendición. Y es lo que Dios quiere, bendecir su pueblo, bendecir. Es tiempo que abras tu corazón al Señor, que Él pueda limpiarlo y darte un nuevo corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que esa palabra del Señor que nos llama a ser un pueblo diferente, esa palabra del Señor nos anime, nos fortalezca. Lejos de ofendernos, hermanos, le digamos: Señor, termina tu obra en mí. Aquí hay un corazón dispuesto, abierto, para que tú lo escudriñes. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde y que el Señor siga su obra en sus vidas.